Muy bien, pues comenzamos con la clase 12. Hemos estado viendo en esta última parte del curso Discipulado 1 a 1 al estilo de Jesús lo que son los perfiles ministeriales. Hemos hablado ampliamente de ellos. A este punto ya hemos visto el perfil apostólico, el perfil profético, el perfil evangelístico y hoy toca ver el perfil pastoral. Así que vamos a hablar del perfil pastoral. La realidad, no quiero sonar redundante, pero también es un perfil bellísimo. Obviamente, como todos reflejan a Jesucristo, son perfiles en madurez bellísimos, cada uno de ellos, cómo van a completar, cómo van a llevar a un wholeness, a una totalidad, a una unidad total de quién es Cristo en su cuerpo. También igual este perfil pastoral es muy bonito y yo quiero que lo escuchen bien, porque al final yo quisiera preguntarles cuántos de ustedes que están en vivo en este momento se identifican con él y también pues los que están tomando este curso posteriormente. Ya les preguntaría cuántos se identifican con el perfil pastoral. Lo primero que vamos a ver aquí es que muchos podemos estar en una posición pastoral, pero no necesariamente este perfil pastoral es uno de nuestros perfiles primarios en nuestras vidas o inclusive secundarios, ¿no? Sin embargo, estamos en una posición de liderazgo sobre una congregación a la cual regularmente se le ha llamado pastorado en ese sentido. No es que esté mal, es simplemente debemos de entender que en muchas ocasiones yo podría decir que es la mía, el perfil pastoral, aunque estoy en el pastorado y ejerzo mi pastorado al frente de una congregación, no necesariamente es uno de mi primario o secundario. Más que nada es mi terciario en ese sentido. Y esto no quiere decir, como yo se lo he dicho en otras ocasiones, en absoluto, ni una pizca, que no ame a la congregación, porque la amo infinitamente y entrañablemente y lo considero un honor, la congregación que Dios me permitió liderar y pastorear en ese sentido. Pero vamos a ver cómo entonces puede ser una dinámica dentro de una posición pastoral también o de liderazgo de iglesia cuando tienes el perfil pastoral y cuando no lo tienes, ¿no? ¿Cómo se desarrolla esto de una mejor manera? Muy bien, recordando un poquito, dándole un contexto a lo que hemos visto, recuérdense que cuando vemos Efesios 4:11, lo debemos de ver en dos vertientes básicas. La vertiente histórica para nosotros que somos continuistas o de una vertiente carismática pentecostal es que nos enseñan o nos sumarizan, nos resumen lo que son los 5 ministerios mayores, lo que hemos conocido como los 5 ministerios mayores, en inglés de Fivefold Ministries, y esto lo hemos visto a través de los años. Es algo que en general nosotros aún, la mayoría de ustedes son del contexto de la Iglesia del Señor, lo hemos enseñado, practicado, anhelado, pues desde la fundación de nuestro movimiento. Así que no, esa parte no es nueva. La que constantemente me siguen diciendo es que es la primera vez que yo veo que los ministerios de Efesios 4:11 no solo son ministerios mayores, sino son perfiles ministeriales. Y yo les decía que a este punto es algo que yo veo que Dios está haciendo, no solamente dentro de carismáticos, pero muchas de las cosas que está haciendo en cuanto a perfiles ministeriales específicamente viene de iglesias que se consideran tradicionales, como la Iglesia Bautista, con un movimiento apostólico fuertísimo entre los principales teólogos exponentes que ellos tienen, misionales. Es una tendencia ahorita a hablar de todo esto y es hermoso, ¿no? Y una vez más, lo que yo estoy haciendo es retomar y ver cómo Efesios 4:11 no es que excluya uno u otro, sino que es complementario. Habla de los 5 ministerios mayores, los resume, pero también nos deja ver los 5 perfiles ministeriales que tienen todos los creyentes, no solamente los líderes de gobierno sobre la iglesia. Y eso es lo que hemos estado viniendo. Decíamos que entonces, de acuerdo a Efesios 4:11, hay 5 perfiles ministeriales, es decir, no estamos hablando de los 5 ministerios mayores, sino de los 5 perfiles ministeriales. Hay perfiles apostólicos, proféticos, evangelísticos, pastorales y docentes o de maestros. Decíamos también, hemos dicho, hemos aprendido que todos tenemos perfiles ministeriales, uno predominante y otro secundario, y que estos se manifiestan, este primario y secundario, naturalmente en nosotros, y que los otros 3 se manifiestan bajo contextos de necesidad,
y deberíamos darles lugar en amor para nuestra edificación personal, porque es en la función de los 5 perfiles, las 5 actividades en nuestras vidas que nosotros somos edificados de una manera íntegra, y que esos perfiles, también lo vamos a ver en un momento solo recordándolo, al ser aplicados como sistemas o cómo hacer iglesia, la iglesia es edificada también de una manera íntegra. Así que independientemente que tengamos 2 perfiles naturales, uno primario y otro secundario, todos los perfiles son necesarios para la correcta edificación tanto personal como de la iglesia. Y cuando nosotros hablamos de ministrar a la iglesia, partiendo de los perfiles, ¿verdad? Aunque salgan unos naturales, tenemos que ir por los otros también en amor por la obra de Dios. Y ahorita voy a dar un punto también muy importante que no había tratado. Así que muy importante recordar esto que ya hemos visto. Esto es importante también. También debemos considerar que la llenura del Espíritu es la llenura de Cristo. Cuando uno está lleno de Cristo, es lleno de sus perfiles. En ese contexto, los 5 fluyen naturalmente en el creyente. Cada una de las clases les estoy tratando de poner un punto general que no habíamos tratado. Este es uno de ellos, no lo habíamos tratado. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, debemos entender que uno es lleno de Cristo. Es por eso que al fruto del Espíritu le llamamos el carácter de Cristo, por ejemplo, entre otras cosas. Disculpen. Entonces, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, uno es lleno de Cristo. Y cuando uno es lleno de Cristo, los 5 perfiles de Cristo empiezan a fluir naturalmente en nosotros, no basado en nuestra naturaleza de nacimiento natural y de dones naturales y de perfiles naturales, sino basados en la naturaleza divina de Cristo fluyendo libremente en nosotros. Y cuando nosotros empezamos a fluir en la naturaleza de Cristo, siendo llenos del Espíritu Santo, ya no solamente fluimos en lo que es natural humanamente para nosotros, como Dios nos conectó con alguno de los 2 perfiles, ¿verdad? Primario y secundario de nosotros, sino que realmente empezamos a fluir en los 5 de una manera natural, entendiendo natural por la naturaleza que todo regenerado, que todo hijo de Dios, nacido de nuevo, tiene ahora como una naturaleza divina por el Espíritu de Dios, y que cuando le da lugar a esa naturaleza divina por la llenura del Espíritu Santo, entonces hay una llenura de Cristo, y entonces los 5 perfiles fluyen en nosotros, no solamente 2 naturalmente. Espero que esto lo entiendan. Si hay alguna pregunta en cuanto a esto, al final de la clase lo podemos tratar. Dice Efesios 4:13, recordando, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura y vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Están viendo lo que les comenté hace un momento. Muy bien, también vimos que los perfiles ministeriales no son únicamente características personales, son sistemas de edificación del cuerpo de Cristo. Así como el cuerpo humano tiene diferentes sistemas que, al funcionar adecuadamente en interdependencia unos con otros, dan como resultado salud y crecimiento, así la organización de la iglesia, misión o célula, por medio de prácticas que vislumbren y fomenten las características de los perfiles ministeriales, dan salud y crecimiento integral a la iglesia en cualquiera de sus expresiones. Es decir, siempre nosotros debemos de organizar a la iglesia de tal manera que los 5 perfiles estén manifestándose en lo que se hagan, con la meta básica de hacer discípulos para Cristo y alcanzar al perdido, predicar el evangelio. Pero tiene que haber ese balance, esa interdependencia de las características de los perfiles ministeriales para que veamos cómo se están implementando en la iglesia. Decíamos, si un grupo, célula, misión o iglesia simplemente está viendo cómo educar, por ejemplo, que es del último clase que vamos a tener del maestro, ¿no? Y nada más se la pasa, y pueden ser clases magníficas, pero no hay un sentido de evangelismo, no hay un sentido de consagración profética. Ya hablábamos del el perfil profético, no hay un sentido de multiplicación apostólica, de alcance apostólico, de ir afuera. Entonces no importa qué tan buenos sean los sistemas educativos de ese grupo o de esa expresión de la iglesia, en cualquiera, puede ser célula, misión o una congregación ya determinada. Disculpen,
no va a haber una sanidad, no se va a llegar a donde Dios quiere. Es en la implementación de los 5 perfiles que hay un crecimiento integral dentro de la iglesia. Así que vayámonos entendiendo lo que estamos, el perfil que vamos a tratar hoy. Ya abrimos el perfil apostólico que, como les decía, enfatiza la multiplicación. El perfil profético es muy direccional, también lo veíamos en la clase. El perfil evangelístico te da avance y hoy vamos a ver entonces el perfil pastoral. Perfil pastoral. Y como ven, las flechitas van cambiando de acuerdo al perfil y el énfasis que se tiene. Vamos a hablar, ponen ahí en los comentarios si están listos, pongan perfil pastoral, porque vamos a empezar a hablar ahí del perfil pastoral. Así que si ustedes están listos, pongan ahí en los comentarios perfil pastoral. Muy bien, vamos a empezar a hablar de ellos para podernos... disculpen aquí un momento, es que estoy viendo lo del chat, no me sale. Pero ahí está ya, parece que ya está. Muy bien. Déjenme solo un segundito. Muy bien. Así que vamos a ver el perfil pastoral. Fíjese este texto de Zacarías, muy bonito. Zacarías 11:7, lo tomo de la versión Dios habla hoy. Dicho sea de paso, la versión Dios habla hoy de las del lenguaje actual, vamos a decirlo así, es la única que tengo conocimiento, si no es, no tengo conocimiento de otra realmente que se basa en las copias más antiguas para su traducción moderna al español. Entonces, a mí me gusta, o sea, yo veo todas, ¿verdad? Las traducciones, etcétera, pero si quieren que una copia más fiel, que no es una copia de la otra copia, de la otra copia, de la otra copia, sino que es de los escritos más antiguos, que sea de un lenguaje contemporáneo, la Dios habla hoy es de las pocas del lenguaje contemporáneo que basa su traducción en las copias más antiguas, de donde vendrían cosas como la Reina Valera, etcétera, etcétera. Dice, entonces me puse a cuidar las ovejas destinadas al matadero. Fíjese, ¿cómo dice? Entonces me puse a cuidar las ovejas destinadas al matadero. Lo hice por cuenta de los tratantes y me conseguí 2 bastones. El uno lo llamé bienestar y el otro unión. Y está hablando de un cuidado número 1, que es algo que tipifica el perfil pastoral, es un corazón de cuidado hacia las ovejas. Pero también dice que utiliza ese bastón o ese báculo que es herramienta de los pastores. Y dice que tomó 2. Uno es bienestar y el otro es unión. Aquí, amado hermano, hay 3 cosas fundamentales en el perfil pastoral: cuidado, bienestar y unión. No son las únicas, pero son claves dentro del perfil pastoral. El perfil pastoral tiene una tendencia natural al cuidado de la gente. Si hablamos de fuera del reino de Dios, o no hablamos, si hablamos fuera de las actividades eclesiales, para ser exactos, si quiero empezar a corregir mi vocabulario, si hablamos fuera de las actividades eclesiales, son personas que podrían ser excelentes enfermeros en ese sentido, porque tienen un corazón natural de cuidado a la gente. Son personas que constantemente están viendo por el bienestar, ¿se da cuenta de un báculo, del bastón? Por el bienestar de la gente. Y son personas, perfiles que naturalmente están viendo por la unidad, por la comunión de la gente. Entonces, estos son características muy especiales precisamente de los perfiles pastorales. Sé que este es un texto muy precioso para poder empezar acerca la explicación acerca de los perfiles ministeriales. Vamos a ver un poco más. Dice, las personas con un perfil, y disculpe que es evangelístico, a ver, perdón, ahí están. Las características generales, el otro era del evangelismo, ¿no? Ahí se coló un slide de evangelismo, pero estamos hablando del perfil pastoral. Las personas con un perfil pastoral se enfocan en el bienestar de los demás. Buscan mantener y desarrollar un sentir de comunidad y enriquecimiento de relaciones. Para el perfil pastoral, las relaciones son muy importantes, muy importantes. Quiero decirle que una de las tendencias eclesiales
o eclesiológicas en Latinoamérica, que vino a tratar de balancear el énfasis tan fuerte, más que nada de mover apostólico y evangelístico, fue el pastoral, en donde las iglesias emergentes desde hace 30 años empezaron a promover o a enseñar o a hablarnos de la importancia de hacer ministerio en torno a relaciones, no solamente alcance. No sé si ustedes se dieron cuenta de eso, pero hasta ahorita las tendencias existen, en donde vienen estas nuevas generaciones, por ejemplo, en Latinoamérica, hablemos de México como movimientos como el de Más Vida, movimientos como el de Mosaico, movimientos como todos estos y otros en Latinoamérica, que vienen a enfatizar el hecho de decir, tenemos que relacionarnos, tenemos que buscarnos no nada más para hacer algo, sino para ver verdaderamente cómo estamos. Lo que ocurre es una respuesta, quizá no lo nombran como lo estamos nombrando nosotros, pero lo que ocurre es una respuesta de tratar de balancear el movimiento tan fuerte apostólico de multiplicación y de evangelístico de alcance que hay en Latinoamérica, porque por ejemplo, los anglosajones, cuando ven este estudio de misiones y cómo funciona todo esto, ellos hacen una distinción muy clara dentro de lo que es la iglesia norteamericana y muchas veces europea o del otro continente, a lo que es la latinoamericana y asiática. Hace una diferencia porque ha habido una expansión muy fuerte en Latinoamérica en el último siglo. Entonces, lo que ocurre es que obviamente en ese énfasis que en Latinoamérica más que nada es pentecostal carismático, y donde dentro del pentecostalismo y el movimiento carismático hay un énfasis apostólico evangelístico, ya decimos que si no hay un balance, no importa qué tan buen movimiento apostólico y evangelístico sea, hay una deficiencia en el cuerpo. Entonces, este movimiento emergente de estas iglesias empiezan a notar esa deficiencia y empiezan a ver, tenemos que relacionarnos más, pero eso se le llama un corazón pastoral. Básicamente lo que estarían diciendo los términos que estamos hablando es, no podemos solamente ser apostólicos, no podemos ser solamente evangelísticos, tenemos que ser pastorales. ¿Se dan cuenta lo que está ocurriendo? Y que yo creo que es una respuesta de Dios, ¿no? Ahora, tampoco nada más nos podemos quedar en lo relacional, porque otra vez se desbalancea el cuerpo. Se les desbalancea el cuerpo. No sé si están ahí. Si están ahí, pongan ahí en los comentarios, entiendo, pastor, lo que dice. Pónganlo ahí, entiendo. Muy bien. Así que su tendencia es hacia Dios como Padre y la iglesia como una familia. Son los vocablos que se van a enfatizar. Mi casa, ¿no? Obviamente se trata de crear cultura en la iglesia con el eslogan bienvenido a casa. Es tu hogar, es tu familia. Y quiero decirles que esto no está mal. Estoy tratando de describir cómo el corazón pastoral describe las cosas, porque el corazón pastoral de Dios definitivamente nos dice que somos la familia de Dios y es importantísimo. Somos la familia de Dios. Y definitivamente el templo no es nuestra casa, ¿no? En ese sentido, pero la congregación es nuestra familia y es hermoso congregarnos y es hermoso. Yo siempre lo he dicho, aunque no sea algo natural necesariamente en mí, pero yo siempre voy a hablar de la maravillosa relación que hay con Dios, no solamente como Señor, sino como Padre. Muchos de ustedes conocen mi historia. Así que ese corazón pastoral, por ejemplo, en Israel Ramírez, va a llevar a decir, conozcamos a Dios como Padre y vamos a amarnos como una familia. Es importantísimo estos dos conceptos porque son partes fundamentales del evangelio y son parte de un corazón pastoral. Y acuérdense, Jesús es nuestro pastor. Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Gloria a Dios. Así que buscan de manera natural que las personas tengan una relación sana con Dios, una alma sana, una mente renovada y un cuerpo saludable. Quieren cuidar íntegramente a las personas. Algunos son más intencionales o algunos se van más por alguna área, pero siempre lo que van a ver es, hay que cuidar a la gente. Hay que ver cómo es a la gente. Es esas conversaciones que te van a llegar a decir, oye, pero antes de preguntar qué hice, pues pregúntame cómo estoy.
¿verdad? Porque el apostólico nada más va a decirte qué hiciste, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a alcanzar? ¿A dónde nos vamos a multiplicar? ¿No? Pero el pastoral es, antes de decir qué hiciste o qué hice, pues dime cómo estoy. Y quiero decirles que tiene su verdad eso, una vez más. Esa es la función de los 5, que tenemos un crecimiento integral. Así que sigamos con características generales. Su inclinación es mayormente al cuidado de los demás. Defiende, reconcilia, ayuda, sirve, mentorea, aconseja. Su liderazgo busca traer seguridad y provisión. Es fundamental para aquellos que la gente y ellos puedan expresar sin temor cómo se sienten, cuáles son sus luchas y temores. Una vez más, ellos dicen, pregunta cómo está la gente. O yo quisiera que me preguntaran cómo estoy antes de decirme qué hice, ¿no? Yo he tenido que aprender el perfil pastoral y ahora que lo hago más intencional y es más natural en mí porque lo empecé a practicar intencionalmente, algo que ya no se me da intencionalmente, pero lo hago por convicción pastoral. Ha sido de gran bendición poder ver, tanto cuando lo hacen conmigo como cuando yo lo hago, que lo que más importa es la persona, no lo que hace la persona. Una vez más, en algún momento fue no natural en mí por mi posición apostólica o por querer simplemente enseñar cosas y capacitar, ¿no? Porque ese es Israel Ramírez, sus perfiles naturales, pero disfrutar ahora mi pastorado y el perfil pastoral y poder dar atención cuando las personas hablan, realmente no como un boleto para que me escuchen después a mí de lo que les tengo que enseñar, sino sinceramente interesarme, y si ya no hay cabida para ver qué vamos a hacer o ya no hay tiempo para ver, bueno, vamos a hacer planes para hacer o para multiplicar, no me quedo frustrado, me quedo contento de saber que la persona fue bendecida al yo escucharle atentamente, darle mi atención no dividida y poner atención realmente, y quizás si Dios me usa para dar algún consejo, un ánimo, una oración, es precioso, y les habla a alguien que de repente no le salía natural esto. Pero todos aquellos que estamos al frente de una congregación, no importa, o de un grupo, no importa el tamaño, y no importa que el perfil pastoral sea nuestra perfil natural o secundario o no, debemos de entender bien presente que la gente de nuestro grupo no puede estar como gente que no tiene pastor. Entiendo que no todos son pastores, pero que como gente que no se le pastorea, es decir, que se le cuida, que se le atiende, que se le escucha, que se le busca su bienestar. Alguien está conmigo. eh, eh, Pónganle ahí en los comentarios, pastoremos adecuadamente. Ahora, ¿cómo pastoremos adecuadamente? Ahora, como en todos los los perfiles se pueden, como ustedes saben, y lo hemos visto hasta ahorita, presentar de una manera en madurez, o una manera inmadura y en la carne. Y vamos a ver algunas características del perfil pastoral en la carne o inmaduro. Número 1, se frustra con los demás porque no muestran la misma compasión que ellos. Una vez más, ellos muy naturalmente cuidan a la gente y se van a frustrar mucho con las personas que nada más les preguntan, ¿qué hiciste? ¿No? ¿O qué vas a hacer? ¿O por qué no lo has hecho? Porque va a haber una frustración muy grande en ellos porque dicen, esta persona no es nada empática. Esto es en inmadurez, y ahorita les digo cómo se balancea. Si escucha al evangelista hablar de números, el apóstol de proyectos, el profeta de oración y al maestro de doctrina, y no tiene un entendimiento de complementarismo ministerial, termina diciendo que a esa iglesia o movimiento no le interesan las personas. Eso es en su inmadurez, ¿verdad? No entender que todos somos importantes y que cada uno de los aspectos de los perfiles ministeriales son fundamentales para edificar correctamente al cuerpo de Cristo. Pero cuando no lo entiende esa persona, simplemente llega a decir, estos cuates solo quieren orar, perfil profético. Estos cuates solo quieren establecer nuevos grupos y a ver qué cosas nuevas hacen, perfil apostólico. Estas personas nada más lo único que les interesa son los no creyentes, aquí no, y me van a decir que yo soy el hijo, el hermano del hijo de pródigo y todo lo que sea, pero, y empiezan con ese tipo de cosas, ¿no? Y este cuate nada más le gusta, es bien legalista con la Biblia, o sea, nada más nos da de golpes, o sea, y llegan a pensar que porque son así,
Entonces la iglesia o el movimiento realmente no le interesan las personas, porque no está entendiendo que es un complementarismo entre todos, ¿no? También se le da lugar al corazón pastoral, pero al no entender el complementarismo ministerial, como todos somos importantes de acuerdo a nuestros perfiles, entonces llega a enjuiciar a la gente, a no comprender a la gente y hasta hablar en malicia de las otras personas. Bajo un liderazgo equivocado y con una actitud inmadura, murmuran de que en su iglesia no hay programas para ayudar a la comunidad, consejería, o que el pastor nunca tiene tiempo para escuchar a la gente, ¿no? Ahora, evaluemos, porque eso puede ser verdad. Quizá como líderes de la congregación, una vez más, ya no digamos como pastores, pero como líderes de la congregación, si no tenemos el perfil pastoral y no estamos conscientes de lo que debemos de hacer en un perfil pastoral, pues quizá ese perfil pastoral sí se da cuenta porque es algo natural en él y deberíamos de reconsiderar, ¿no? Si sí o si no tiene razón. Sin embargo, vamos a decir que estamos haciendo lo mejor posible en nuestro perfil, en nuestra posición de liderazgo del grupo, aunque no tenemos perfil pastoral, pero le estamos echando ganas. Entonces, ese hermano, pues esos comentarios, pues obviamente son en su inmadurez y en la carne y le tenemos que enseñar precisamente cómo funcionamos en relación al cuerpo. Dice, suelen llegar a la conclusión que a la iglesia lo único que le interesa es el dinero, no ayudar. Tiene esa clase de comentarios, ¿no? En ocasiones pueden llegar a dividir al promoverse con otras personas con la idea de que ellos sí les escuchan y se interesan por sus vidas. ¿No se acuerdan de uno de los hijos de David, precisamente, que fue la técnica que utilizó, ¿no? Él se paraba al frente de las puertas para escuchar a la gente con sus problemas, porque David, que tenía un corazón pastoral, dicho sea de paso, David tenía un corazón pastoral, que David no los escuchaba, ¿no? Entonces, potencialmente en inmadurez y en la carne, este perfil pastoral, hombre-mujer, compra a la gente bajo la premisa de que el liderazgo no le va a escuchar, no tiene tiempo para ellos, no les entiende, pero ella o él sí les entiende. Sí les van a escuchar y sí van a estar con ellos, ¿no? Estamos hablando del perfil pastoral en inmadurez. Los perfiles pastorales pudieran ver amenazada la estabilidad del grupo por las actividades misionales. Si no hay un entendimiento, por ejemplo, de que el cuidado de la gente no solamente es hacia adentro, sino también hacia afuera, el corazón pastoral va a resentir que se vaya afuera por la gente que se tiene que alcanzar. Se le tiene que poner un corazón misional al corazón pastoral, decir, hay que ir por la perdida. Tú tienes que cuidar a la perdida, hay que hacer algo para cuidar a los de afuera también. ¿Qué hacemos, hermano? Y abrirle el panorama de que no solamente es el bienestar de los de dentro, es importante, una vez más, sumamente importante, pero no, para que él no se sienta resentido de las actividades misionales, es decir, de ir, tiene que ponerse integrado y decir cómo vamos a bendecir con el amor de Cristo, a cuidar, a interesarnos sinceramente por los de afuera. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces ese corazón pastoral puede empezar a trabajar también misionalmente. Si no lo ve así, resiente a aquellos que lo hacen porque solo ve hacia adentro. También pueden fomentar una dependencia no saludable entre la iglesia y ellos mismos. Es decir, como tiene un corazón muy grande de cuidado, si no es sabio, no le ayuda a la gente a ejercer su sacerdocio del creyente, entendiendo que el sacerdocio del creyente es la habilidad que tiene cada persona, cada creyente, de comunicarse y buscar a Dios correctamente y personalmente, ¿no? En ese sentido. Entonces, si el corazón pastoral, el perfil pastoral no es cuidadoso, entonces hace que la gente dependa en él para resolver sus problemas, para buscar a Dios, para sacar adelante las cosas, etcétera, etcétera. Y no puede ser así. Es ahí donde deben hacerlo con discipulado. Yo voy a cuidarte, pero te voy a criar para que tú puedas caminar solo, como todo hijo espiritual. No sé si me entender, tiene que tener ese corazón de cuidado paternal, pero para criar a hijos y soltarlos para que caminen solos. Y como se están dando cuenta
pues como líderes nosotros de congregaciones o de grupos, etcétera, pues tenemos una gran responsabilidad, porque si nosotros tenemos perfiles pastorales que pueden ser una gran bendición, pero no los formamos, se quedan inmaduros y entonces causan situaciones problemáticas, pero porque no les hemos dado una formación que potencialmente puede ser una bendición increíble y tremenda para la obra de Dios. Muy bien, vamos a ver en madurez al perfil pastoral. Ahora en madurez. Dice, es un regalo de Dios para la iglesia y para su presbiterio. Son los llamados, se ve feo, pero los perros ovejeros. Y lo que pasa es que yo no sé cuántos de ustedes han visto, literalmente, no solamente en congregaciones, pero en el campo. Si usted ha visto a los perros ovejeros, ponga yo ahí en los comentarios. Yo soy, como muchos dicen, un city boy, ¿va? Yo soy de la Ciudad de México, yo soy de la ciudad. Era raro la vez que yo vi borregos en la ciudad, sinceramente, pero salíamos al campo con mi familia. Y en el campo yo veía las ovejas y yo veía al pastor de las ovejas y yo veía a los perros ovejeros. Y los perros ovejeros eran una gran ayuda para el pastor, porque mantenían a las ovejas en el compacto, ¿no? En la manada, en ese sentido, en el rebaño, gracias, en el rebaño, para que no se perdieran, para que no se fueran por un lado. Y entonces era una gran ayuda al pastor. Básicamente lo que yo veía es que el pastor como que dirigía o hacía algunos chiflidos, traía su vara, ¿verdad? Pero la realidad es que los que estaban bien activos, esos para pastorear, eran los perros ovejeros. Y los perfiles pastorales son excelentes perros ovejeros, ¿no? Excelentes. Ayudan al pastor a cuidar las ovejas, le dejan saber cuando hay peligro. La realidad es que si los logramos ubicar a esos hermanos, son ayudas pastorales increíbles, excelentes, y más cuando nosotros no tenemos ese perfil natural. Son un regalo que Dios nos da. Es por eso que los domas se refiere obviamente a los ministerios mayores, los ministerios de ascensión. Sin embargo, también los perfiles son un regalo para la iglesia cuando lo vemos de esta manera. Cuando vemos, mis amados hermanos, que como líderes de congregación que necesitan pastorear y que quizá no tengamos el perfil pastoral, Dios te envía perfiles pastorales para ayudarte apropiadamente a cuidar al rebaño. Díganme, esto es un regalo. Son un regalo del Señor en ese sentido. Gloria a Dios por los perfiles pastorales. Y disculpe que aquí en las slides tengo evangelísticos, pero estamos hablando del pastoral, una disculpa. Y dice, todo pastor anhela gente con este perfil, personas que visitan, llevan personas, se interesan genuinamente por el bienestar integral de los demás, sin que les tengan que decir, pero al mismo tiempo le informan a su pastor de sus obras, el estado de sus ovejas, y tienen un corazón abierto a seguir aprendiendo cómo funcionar de mejor manera en su perfil. Entonces es algo maravilloso que toda persona, no solamente pastor de una congregación, pero un líder de célula, una persona que está al frente de una misión, debería anhelar y pedir al Señor. Aún ya más específicamente, ¿verdad? Porque vimos el general, la mies es mucha, los obreros son pocos, orar al Padre que les envíe obreros a la mies. Aquí hay algo muy específico. Señor, envíame perfil pastoral y ayúdame a formarlos de tal manera que lleguen a ser las grandes ayudas para que tu pueblo esté cuidado, para que tu pueblo esté en unidad, para que tu pueblo esté íntegro. En ese sentido, ¿no? Y que sepamos trabajar juntos en donde este perfil pastoral sabe que no es el pastor, sino que es el perro ovejero, ¿verdad? Y que la mancuerna pastor, perro ovejero son maravillosas para un rebaño bien cuidado y un rebaño sano en ese sentido. Muy bien, vamos a ver por último el perfil evangelístico activado. Y una vez más, ahí disculpe, es pastoral activado. Perfil pastoral activado, disculpen el slide. Dicen, ellos pueden ser parte o aún iniciadores de ministerios de cuidado pastoral, consejería, manos de bendición a la comunidad y restauración. Ellos por ejemplo, con un don de liderazgo,
pueden organizarte cuidado pastoral a la gente. Ellos pueden decirte, pastor, ¿por qué no organizamos de esta manera para que tengamos un mayor cuidado de la gente? ¿Por qué no tratamos con los líderes de célula de esta manera? ¿Por qué no me permite dar por ejemplo, si tiene el don de poder hablar, de poder enseñar o predicar también como uno secundario, el que se le ponga a hablar acerca de la importancia del cuidado de la gente, de la unidad de la gente, de que la gente venga a la clínica espiritual para que sea sana, etcétera. Estos perfiles pastorales lo hablan del corazón, lo hacen de corazón, ¿no? Cuando toman la misión, cuando entienden que no solamente es adentro hacia afuera, te empiezan a organizar cómo llevar comida, alimentos, cuidado, ropa, porque ellos están con su mente de cuidado, de tener cuidado por la gente, ¿ven? Entonces, mientras quizá un evangelista que no tiene un perfil pastoral muy fuerte, pues está pensando cómo les va a predicar el evangelio. El perfil pastoral está yendo, vamos a predicarles el evangelio, pero vamos a llevarles un taco, vamos a llevarles una ropa, o sea, no se dan cuenta de la diferencia. Entonces, cuando los activas, los descubres y les llevas a ver hacia adentro y hacia afuera, híjole, pues ahora sí, exponencialmente se hacen muchísimas cosas muy hermosas. Puede dar ideas de cómo construir el sentir de familia de Dios, porque acuérdense, el sentir de familia va a estar muy fuerte en ellos, ¿no? Y los tenemos que escuchar, de cómo hablan acerca de la iglesia como familia, etcétera. Y si nosotros no estábamos muy recurrente a eso, quizá lo tengamos que recuperar de ellos en ese sentido. ¿Por qué? Porque una vez más somos la familia de Dios, no están hablando de algo que no sea ni bíblico ni del corazón de Dios, están hablando de un perfil del corazón de Dios que si no lo tenemos es fundamental que lo tengamos. Creyentes funcionando en el perfil pastoral buscarán que esté bien cuidado el pueblo de Dios y es algo que todo líder de iglesia en cualquiera de sus expresiones debería de buscar. Así que si nosotros no tenemos ese perfil, de manera natural, debemos de orar que haya de entre nosotros perfiles pastorales, porque ellos de una manera natural van a buscar que el pueblo de Dios esté bien cuidado. Muy, muy importante. Así que, amados hermanos, esta fue la clase 12 de perfiles ministeriales. Vimos el perfil pastoral, un regalo también del Señor para la edificación de su cuerpo.